Buenas noches para todos. Gracias por su asistencia en esta charla de la regulación de la presión arterial y cómo se regula en cuanto a la parte nerviosa. Entonces damos la bienvenida al doctor Jaime Pedrosa, quien nos va a acompañar en esta noche y esperamos que sea de completo su agrado. Listo, doctor. Muchas Voy a, gracias. voy a presentar las diapos desde acá. Listo, ¿Vale? perfecto. ¿Me escuchan ahí? Sí, doctor, sí se le escucha. Perfecto. Buenas noches para todos, muy amables por su presencia nuevamente y listo, cuando quieran proyectamos las diapositivas. Bueno, espera un momentico. Para empezar, espérenme un momentico. Listos. Bien, vamos entonces esta noche. Vamos a hablar de regulación de la presión arterial y el control nervioso de las explosiones. Es un tema que a mí me parece bien, pero bien interesante para uno como profesor de fisiología. En el momento en que ustedes ya manejan, como hemos venido en las charlas anteriores, qué es presión arterial, qué es gasto cardíaco, el ciclo cardíaco. Ahora lo que necesitamos entender es la regulación de esa presión arterial y el control nervioso. ¿Y por qué? O sea, la pregunta que uno siempre debe hacerse es, ¿por qué yo tengo que dictar esta charla? O cuando ustedes sean profesores, que como lo hablamos en la clase anterior, ustedes van a ser los profesores. Entonces siempre debe haber un soporte y una justificación de por qué es importante para que un muchacho entienda hablar sobre regulación arterial o entender la regulación de la presión arterial y el control nervioso. Pues fíjate que más adelante en una diapositiva que tenemos ahí vamos a entender, por ejemplo, qué pasa en los pacientes hipertensos. Por ejemplo, por qué estos eventos fisiológicos que vamos a ver ahorita no funcionan. Y uno diría, bueno, pero es que si todos estos eventos fisiológicos están encargados de que la presión no se suba o no se baje mucho, ¿por qué en los pacientes hipertensos no funcionan? Pues eso es lo que nosotros tenemos que entender y muchos temas más que en la medida en que usted entienda estos procesos, usted va a darle una explicación lógica y poder entender más allá de la fisiopatología y la patología de la enfermedad y cómo la tengo que manejar también. O sea, es enfrentarse al paciente como tal. Listo. Dale, porfa. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar de los mecanismos de regulación de la presión arterial. Vamos a hablar de los determinantes hemodinámicos, de la resistencia vascular, algunos conceptos que ustedes ya conocen. Recordarles algunos conceptos como el control de varoreceptores y alguna aplicación clínica que la podamos entender. ¿Vale? Muy bien, entonces empecemos con conceptos que ya manejamos en charlas anteriores, habíamos hablado. Es muy importante recordar, nunca olvidar que presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica y lo importante es recordar qué factores intervienen tanto en el gasto cardíaco como en la resistencia periférica. Recordemos entonces que el gasto cardíaco está influenciado por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, que a la final, ¿de dónde obtenemos el gasto cardíaco? De multiplicar la frecuencia cardíaca de nuestro paciente por su volumen sistólico. Y aquí tenemos que incluir otros términos como precarga y contractilidad, que están directamente relacionados, y uno que a veces se nos olvida, pero que lo tocamos en la charla anterior, que es el de retorno venoso. Ahora bien, si hablamos de resistencia periférica total, entonces recordemos que estamos refiriéndonos básicamente al diámetro del vaso. Recordar que las arteriolas juegan un papel importantísimo porque tienen una media mucho más prominente que otros vasos, entonces son las que pueden ayudar al control de ese flujo mediante su vasodilatación o vasoconstricción. Un tema que a veces se nos olvida tocar y es la viscosidad sanguínea y el hematocrito, la longitud vascular total y la ley de Poisson, que no vale la pena pues meternos en tantos líos. ¿Dale? Muy bien. Recordemos que matemáticamente o físicamente apareció una cosa que se llama la ley de Ohm. En realidad no es una ley hecha por un fisiólogo, sino hecha
por un ingeniero para otras cosas, para otra aplicación, pero que nosotros la tomamos y la ley de Ohm dice que el flujo que se representa con la letra Q es igual al delta de presión dividido sobre la resistencia. Y a partir de esa fórmula lo que hicimos fue despejar presión, que está dividiendo la resistencia, pues la dejamos ahí quieta a la presión y mandamos la resistencia que está dividiendo al otro lado a multiplicar. Y de ahí salió igual a presión es igual a flujo, que nosotros lo representamos como gasto cardíaco por resistencia. Les recuerdo que no es porque nosotros hayamos despejado la fórmula de Ohm que supimos que presión arterial era igual a eso, sino la demostración física de un evento que se sucede. Palabras claves. Recuerden que siempre que les pregunten, defíname presión, entonces ustedes utilicen la palabra fuerza, nunca lo olviden. Y a partir de que ustedes se acuerden de esa palabra, ya ustedes pueden extender su definición. Entonces, si a mí me preguntan qué es presión sanguínea, yo digo la fuerza. ¿Y la fuerza de qué? Pues la fuerza que ejerce el flujo sanguíneo sobre la pared del vaso. No vamos a detenernos en hablar de presión sistólica, presión diastólica. Recordemos, muy importante la presión arterial media. En la clase, en el charla anterior habíamos hablado de la importancia que tiene la presión arterial media como un mecanismo fisiológico para utilizarlo en clínica. La fórmula está ahí. La resistencia periférica, la palabra clave cuando nos hablen de resistencia es dificultad. Si nos piden definir, cada vez que les pregunten defina resistencia vascular, utilicen la palabra, es la dificultad que pone el vaso para que el flujo de sangre pase fácilmente, y está determinado por el radio arteriolar. Recordemos principios básicos, que la vasoconstricción es directamente proporcional a la resistencia, entonces entre más vasoconstricción, mayor resistencia. Y recordemos que la resistencia es directamente proporcional a la presión arterial. Al contrario, la vasodilatación entonces disminuye la resistencia y nos disminuye la presión arterial. Como les dije, un concepto que a veces se nos olvida es el de viscosidad. No lo olvidemos nunca, a veces no lo tenemos en cuenta, la viscosidad de la sangre. Entre mayor viscosidad, mayor hematocrito y el mayor hematocrito está relacionado con esta mayor viscosidad. La presión diferencial, pues no nos vamos a meter, solamente a recordarles que está relacionada muchas veces la alteración de esa presión diferencial con regurgitación aórtica cuando está elevada o con aterosclerosis. Y es un indicador de la compliance arterial. La siguiente, por favor. Muy bien, pero vuelvo a insistir. Hablemos un poquitico de viscosidad. Entonces, esa propiedad de la sangre que describe su resistencia al flujo. Recordemos que cuando nos ponen a comparar la viscosidad de la sangre con el agua, con la densidad del agua, decimos que es 3 veces más densa la sangre, teniendo en cuenta que esa viscosidad es directamente proporcional a la cantidad de glóbulos rojos que tengamos. Entonces, si partimos de la base que el hematocrito normal oscila en hombres entre 40 y 50 y en mujeres entre 36 y 44%, si ese hematocrito está elevado, estará más elevado la viscosidad, eso elevará la resistencia periférica porque hará más difícil el tránsito de la sangre a través del vaso, y recordemos que resistencia es esa dificultad. Y lógicamente la presión arterial también se verá afectada hacia arriba. Caso contrario, en un paciente anémico, pues el hematocrito está bajo, está disminuida la viscosidad y por lo tanto la resistencia periférica. No hay una relación lineal, cambios importantes se presentan después de que tengamos un hematocrito del 60%. Y recuerden que a veces se nos olvida también y pensamos que solamente son los glóbulos rojos los que afectan, el plasma también contribuye a esa viscosidad. Recordemos las proteínas plasmáticas como globulinas y fibrinógeno, que también pueden de alguna u otra manera aumentar la viscosidad del plasma. Un caso clínico, hablemos de algunos que ustedes ya han visto allá en clínicas, por ejemplo, la policitemia vera. Recuerden que es una enfermedad que no es tan frecuente ahí en medicina interna, de pronto la hayan visto. Entonces, un caso clásico es casi siempre son pacientes hombres, por ejemplo, un paciente de 58 años con un hematocrito de 68, una presión arterial de 165/100. Mire que esas dos cosas que estamos viendo, el hematocrito por encima de 60, mire cómo se eleva la presión arterial, ¿no? Con eso que acabamos de ver allí. ¿Cuál es el mecanismo? Pues recordémoslo, si se aumenta el hematocrito, mire, está en 68, se aumenta la viscosidad,
Si se aumenta la viscosidad, se aumenta la resistencia periférica, y si se aumenta la resistencia periférica, vamos a tener un paciente hipertenso. En este caso, es una hipertensión secundaria. ¿Y cuál es el grave problema que tenemos con este paciente? Pues el riesgo de trombosis, y ustedes lo han visto en los hospitales. Entonces, que el tratamiento de estos pacientes, que los llevan cada nada a hacerles flebotomías para poder mantener un hematocrito en valores pues que sean medianamente normales y evitar esos riesgos de trombosis y la hipertensión secundaria. Muy bien, continuamos, porfa. Traje esta diapositiva porque me parece interesante, no la olvidemos, la vamos a manejar más adelante, pero quiero meterla de una vez. Acuérdense que existe un freno y un acelerador a partir del sistema nervioso autónomo. Yo creo que uno de los temas que uno debe manejar mucho, pero mucho en fisiología, y si ustedes recuerdan las clases, es nunca olvidar el sistema, lo importante que es en fisiología el sistema nervioso autónomo, y en cardiovascular pues no es la excepción. Y cuando hablamos del sistema freno y acelerador del sistema nervioso autónomo, recordemos que para el nivel cardiovascular el simpático se considera un sistema acelerador y que el parasimpático es un freno. Es muy importante tenerlo en cuenta porque acuérdense que, por ejemplo, en digestivo funciona al contrario. Recordemos entonces que ¿por qué el sistema simpático es un sistema acelerador a nivel cardiovascular? Porque a nivel del corazón tiene un efecto cronotrópico positivo, o sea que taquicardiza al paciente, pero también no solamente afecta la parte cronotrópica, sino también la parte inotrópica, aumentando la fuerza contráctil. Y los dos lo hace mediante receptores beta, especialmente beta 1. ¿Y por qué es importante recordarlo? Recuerde, porque está relacionado con la farmacología. Cuando hablamos de beta bloqueadores, entonces ustedes entenderán. Si ustedes recuerdan esto, pues más fácil para entender el mecanismo de acción de estos medicamentos. En vasos, el simpático es un vasoconstrictor dominante en todo el cuerpo. Lo vamos a repetir en un cuadrito que tengo más adelante. Pero ojo, aquí tenemos que recordar que aquí los receptores son alfa, específicamente alfa 1, que aumentan la resistencia periférica total, haciendo que se disminuya el flujo en zonas no vitales, o sea, redistribuyendo el flujo, lo que se llama redistribuciones de flujo. Y las hormonas, la liberación de adrenalina y noradrenalina por la médula suprarrenal, que también nos afecta y están directamente relacionadas con el simpático. Al contrario, el parasimpático se considera un freno del sistema nervioso autónomo a nivel cardiovascular. Recuerde que en el corazón tiene un fuerte efecto cardioinhibidor. Y nunca olviden, ¿no? Ustedes le dicen vago, inmediatamente parasimpático. Aquí una cosa interesante, y es que lógicamente produce una disminución de frecuencia cardíaca, llevando al paciente a bradicardia. Pero yo quiero que comparen los dos lados, y mire que aquí en el del parasimpático no mencionan la contractilidad. Lo que pasa es que, si ustedes recuerdan, la distribución de los receptores muscarínicos, que son los del parasimpático, en corazón, no tienen la misma distribución que los del simpático. Mientras que el simpático tiene una distribución por todo el corazón, los del parasimpático se distribuyen más sobre los dos nodos, sobre el nodo sinusal y nodo atrioventricular, haciendo que su efecto, el efecto parasimpático, es mucho más importante sobre frecuencia cardíaca que sobre contractilidad. No lo olviden entonces, eso como parte de los controles que estamos hablando esta noche. A nivel de vasos, ¿cómo actúa el parasimpático? Produce vasodilatación, pero es una vasodilatación limitada, sobre todo a zonas más específicas como tracto digestivo y glándulas salivales, y que a la postre pues tienen poco impacto directo sobre la resistencia periférica total. No podemos olvidar esto. Vamos a la siguiente. Muy bien. Y entonces metámonos en la clase de hoy. Habiendo recordado algunos conceptos, perdóname que le diga clases, que ustedes saben que yo vivo todo el día dictando clases, entonces me parece que toda hora estoy dictando clases, qué pena con ustedes. Entonces, el mecanismo de regulación, a algunos les causará algún escozor recordar las clases conmigo, entonces no, por favor. Entonces, recordemos los mecanismos de regulación de la presión arterial. Miren, esta diapositiva es muy interesante. Tenemos mecanismos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Cuando hablamos de mecanismos a corto plazo de la regulación de la presión arterial, estos que funcionan rapidísimo, en segundos y minutos, están actuando sobre nosotros. Los de mediano plazo son aquellos que funcionan en minutos u horas, y los a largo plazo los que persisten durante días o semanas. Vamos a recordarlos. Recordemos el sistema o el reflejo varoreceptor. Recuerde que varoreceptor se escribe con B larga porque varo significa presión
Están ubicados, ya ahorita los repasaremos nuevamente a nivel de arco aórtico, callado aórtico y senos carotídeos. El reflejo quimiorreceptor, la respuesta isquémica del sistema nervioso central y receptores de estiramiento auricular. Hablaré de algunos de ellos. A mediano plazo, o sea, en minutos y horas, el sistema renina-angiotensina-aldosterona de inicio, porque este va a persistir más. El estrés de relajación vascular y el intercambio transcapilar de líquidos. Y la vasoconstricción por isquemia renal. Y los de largo plazo, los que duran días a semanas, tenemos el riñón que juega un papel fundamental a través del control de la volemia y la excreción de sal y agua. El sistema renina-angiotensina a largo plazo, ya habíamos hablado que también funciona a mediano, pero persiste en el tiempo y entonces también hace parte de los sistemas de regulación de presión arterial a largo plazo. Y la ADH, que funciona, recuerde, no solo como antidiurética, sino como vasopresina. Y la aldosterona, con su efecto de retensor de sodio y todos sus efectos hemodinámicos. ¿Continuamos? Entonces, vamos con el sistema vasoreceptor, recordémoslo rápidamente. Entonces la pregunta es, ¿qué es un vasoreceptor? Recordemos algo de neurofisiología y recordemos que el mundo lo interpretamos nosotros o nos llega a nosotros, a nuestro cuerpo, mediante receptores que tenemos ubicados en distintas partes del cuerpo y distintos tipos de receptores. Recuerden receptores como terminaciones nerviosas libres o como los corpúsculos de Pacini o de Ruffini. Pues estos también son receptores, pero mucho más específicos y que se ubican en esas zonas. Por eso la ubicación es estratégica en puntos de salida de alta presión, como en el ventrículo izquierdo de las arterias que irrigan el cerebro, senos carotídeos y callado aórtico. Y lo que hacen es que detectan esa fuerza con que viene la sangre y que pasa por esos vasos. Entonces, el aumento de esa presión sanguínea, acuérdense que fuerza es directamente es lo mismo que hablar de presión. El aumento de esa presión estira las paredes arteriales y él lo interpreta como que lo estimularon. ¿Y qué hace inmediatamente estos receptores? Mandan una información, ese estiramiento a través de potenciales de acción, que viajan, no lo olviden, a través de dos pares craneales que son importantísimos aquí, que son el 9º y 10º par craneal. ¿Y a dónde mandan la información? Esa información va a dar directamente al tronco encefálico, específicamente en el bulbo raquídeo. Dale, por favor. Muy bien, recordemos rápidamente. Entonces, tenemos un paciente que vamos a hacer el ejemplo que siempre hacemos para que tengamos. Vamos por la calle, nos sacan un cuchillo y nos van a pegar una puñalada, supuestamente por no entregar el celular, elevación de la presión arterial, ¿cierto? Inmediatamente los vasoreceptores detectan ese aumento de la fuerza en las zonas donde están ubicados en aorta y carótidas, mandan la información, como ya lo dijimos, a través de 9º décimo par al bulbo raquídeo. Y aquí lo que necesitamos es que se me subió la presión arterial. No voy a quedar de por vida hipertenso por el susto. Después de que pasa el susto, mi presión tiene que volver a normalizarse. Y entonces el bulbo raquídeo juega un papel importante porque allí encontramos una serie de células especializadas que tienen su ubicación ahí, en parte en la protuberancia, ¿cierto? ¿Como cuáles? Aquellas que afectan tanto el simpático como el parasimpático. ¿De qué depende? Pues depende si la presión está alta o si la presión se me disminuyó. Asimismo, entonces, o estimularemos el simpático o estimularemos el parasimpático. En este caso, tenemos el paciente, pues se me subió la presión por el susto, inmediatamente entonces inhibe el tono simpático. En este momento yo no necesito el simpático porque me va a subir más la presión arterial y por el contrario, necesito activar al parasimpático. ¿Y qué efectos produce? A nivel de vía vascular, si disminuyo las señales simpáticas, pues menos noradrenalina. Si hay menos noradrenalina, pues menos estímulo vasoconstrictor y por lo tanto voy a tener un estímulo vasodilatador. Al vasodilatarse va a haber menos resistencia periférica total. Y al haber menos resistencia periférica total, pues disminuirá la presión arterial. Asimismo, ese efecto no solamente se contenta actuando sobre vasos sanguíneos, sino a nivel cardíaco. El aumento de señales parasimpáticas sobre sus receptores muscarínicos hará que se disminuya la frecuencia cardíaca y por lo tanto se disminuirá el gasto cardíaco. Y si se disminuye el gasto cardíaco, pues se disminuye la presión arterial. Fíjense que por los dos lados
afecto tanto resistencia periférica por un lado y afecto gasto cardíaco. Entonces afecto la presión arterial por ambos lados. Conseguiré con esto homeostasis restaurada por retroinhibición negativa. Quiere decir que pasados unos minutos, como ya vimos, esta es una acción rápida, se acuerda que es uno de los controles a corto plazo, en minutos y segundos, actúa y la presión arterial la volvemos a nivelar. No lo olviden, funciona en ambos sentidos, ¿no? Otra, no, sí, está bien, está perfecto que la siguiente diapositiva es un recorderis nuevamente. Entonces, si se me sube la presión arterial, eso que produce en la sangre, estiramiento del callado aórtico y seno carotídeo, que activamos mecanorreceptores, en este caso más varoreceptores que mecanorreceptores, por vía de noveno y décimo par, integración del bulbo raquídeo, del núcleo del tracto solitario, activación parasimpática y todo lo que ya vimos ahorita. ¿Cuál es el resultado? Que bajamos la presión arterial a los niveles normales. Eso es un mecanismo de retroalimentación negativa, como ya lo habíamos dicho. Casos clínicos, de pronto ustedes los han tenido allá, si ya los que ya están en clínica, los que no, por ejemplo. Miren este caso, paciente que presenta síncope al ajustarse la corbata. Afortunadamente ya casi poco, ya la corbata están pasando de moda, pero puede presentarse. ¿Qué le pasó al paciente? Entonces, la presión sobre el seno carotídeo cuando se ajustó la corbata activa en exceso el reflejo barroreceptor, lo que acabamos de ver. Si nos excedemos, pues mandamos el paciente para el otro lado, o sea, lo pusimos muy bradicárdico, tumbamos la presión arterial y el paciente que se va para el piso. Eso es un típico síncope vasovagal por hipersensibilidad del seno carotídeo. No lo olviden nunca, ¿cierto? Y mire la relevancia clínica. Quiero subrayar este pedacito que me parece muy interesante. Entonces, en la presión arterial crónica, lo que les decía al inicio de la charla, bueno, entonces uno se pregunta, ¿y por qué en los hipertensos no funciona esto y nos ajusta la presión arterial? Mire lo que sucede. En los hipertensos crónicos, estos varoreceptores se reajustan. Entonces ellos se acostumbran. Acuérdense que los receptores tienen una cosa que se llama adaptación. Recuerde que hay receptores que nunca se adaptan como el del dolor, no se pueden. Y estos tampoco. No son los de los que se adapten fácilmente, pero se reajustan. Eso es lo que se llama el reset hacia valores más altos. Entonces comienzan a entender que, uy, este man tiene que vivir con presiones más altas y se acostumbran. Es un proceso de adaptación del receptor, perdiendo así su eficacia protectora. Entonces, eso es lo que explica por qué no se corrige espontáneamente la presión arterial a través de varoreceptores, o sea, y por qué terminamos con los pacientes teniendo que entrar en programas y tomando medicamentos. Esa es la justificación de por qué aquí no funcionan tan bien. Porfa, la siguiente. Muy bien. Ese era el sistema que acabamos de ver, básicamente de los varoreceptores. Pero hay otros sistemas, claro, recordarán ustedes uno que se llama receptores de estiramiento auricular. Estos, como su nombre lo indica, son receptores muy parecidos a los anteriores, los cuales se estimulan en la medida en que se estire el órgano donde están. En este caso van a estar básicamente en la aurícula. Entonces hay un aumento, entonces vamos a poner el ejemplo, hay un aumento del retorno venoso en un paciente, entonces tenemos mucho, aumentamos el volumen telediastólico, eso hace que se distienda la aurícula y al distenderse la aurícula se activan estos receptores. Hay dos tipos de receptores, tipo A y tipo B. ¿Y qué hacen? Mandan una señal nuevamente a través del nervio vago al bulbo raquídeo y producen cosas tan interesantes como estas tres cosas, no lo olviden. Uno, inhiben al ADH. Dos, aumentan la producción de factor natriurético auricular. Y tres, estimulan el simpático. Paremos acá un momentico y pensemos. ¿Por qué hicieron esto? Vamos a retomar los temas que hemos visto en las clases anteriores. Si yo aumento el retorno venoso, se me va a aumentar, supone el sistema que se va a aumentar inmediatamente el volumen telediastólico. Por lo tanto, se va a aumentar la precarga. Por lo tanto, se va a aumentar el volumen sistólico. Por lo tanto, se va a aumentar el gasto cardíaco. Por lo tanto, se va a aumentar la presión arterial. Pues bien, el sistema inmediatamente interpreta que la presión arterial se va a subir. Entonces dice, vamos a controlar para reducir esa presión arterial que supuestamente se va a subir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues esos tres mecanismos que les acabo de mencionar. Pero ojo que hay una trampa en el número 5. Bien, pensemos esto. Si yo disminuyo la secreción de ADH, pues aumento la diuresis. Y si aumento la diuresis, pues disminuyo el volumen sanguíneo, disminuyo el retorno venoso, disminuyo todo, ¿verdad? Eso lo explica perfectamente bien. Ahora bien, si yo aumento
la secreción de sodio a través de factores natriuréticos, pues inmediatamente aumento la excreción de sodio, el sodio es osmóticamente activo, jalo agua, orino más, sodio y agua, y pasa lo mismo que acabamos de decir. Esa diuresis disminuirá la volemia, disminuirá el retorno venoso, el volumen telediastólico, la precarga, el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la presión arterial. Pero fíjense ustedes la taquicardia, ¿sí se dan cuenta? Ojo que ahí dice taquicardia refleja o reflejo de Bainbridge. ¿Qué quiere decir esto? Que es un mecanismo de control del cuerpo. Mire cómo es el cuerpo de sabio en ese sentido. La fisiología es muy sabia en ese sentido. Porque se cura en salud y dice, bueno, si yo disminuyo la ADH y aumento los factores natriuréticos, pues puede que el paciente pierda tanta agua que lo mande para el otro lado y lo ponga hipotenso. Entonces la taquicardia refleja es probando a ver qué pasa. No dura unos segundos y apenas se da cuenta que la cosa no es tan grave, el paciente retorna a su frecuencia cardíaca normal. Otro sistema regulador de la presión arterial es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y recordemos que este es un control a mediano y a largo plazo. Por ejemplo, si se nos cae la presión arterial renal, pues las células justaglomerulares inmediatamente intervienen y ustedes ya recuerdan qué hacen. Aumentan la renina y todo lo que ustedes ya saben, convirtiendo el angiotensinógeno en angiotensina 1 en el hígado y yendo al pulmón y a través de la enzima convertidora de angiotensina, convirtiendo la angiotensina 1 en angiotensina 2 y la angiotensina 2, todos los efectos que conocemos, tanto sus efectos propios vasoconstrictores como el aumento de la aldosterona suprarrenal que a la postre va a ser reabsorción de sodio que arrastra agua y secreción de potasio. Eso haciendo que se aumente la volemia y el resultado aumento de la presión arterial a largo plazo. La siguiente, porfa. Muy bien, pero veamos un caso clínico, ¿cierto? Para que la cosa no sea tan aburrida. Tenemos un paciente de 52 años con una presión de 158/98, con un control previo de 120/80, una frecuencia cardíaca de 82, un índice de masa corporal de 31, una historia familiar de hipertensos, sedentario, dieta rica en sal y sin tratamiento previo. Un análisis fisiopatológico aplicando lo que acabamos de ver ahorita en lo que acabamos de exponer. Es un paciente que tiene un alto consumo de sodio. Recuerde, ustedes ya han visto en la fisiopatología los pacientes sal sensibles, ¿cierto? Esas demostraciones que se han hecho. Haciendo que se aumente la osmolaridad plasmática o haciendo que se aumente la secreción de ADH, retención de agua y aumento de volemia. Entonces, el aumento de la volemia pues aumenta la precarga, aumento del gasto cardíaco, aumento de presión arterial como mecanismo inicial. Ojo que como mecanismo inicial. Cuando se sostiene, aumenta la presión arterial crónica, hay un remodelado vascular que entonces ya no afecta solamente el gasto cardíaco, sino se aumenta, lo que afecta ya es la resistencia periférica. Se produce lo que habíamos hablado hace rato, ¿se acuerda del reset de los vasoreceptores? Se acostumbran a vivir con presiones altas, ese es el ajuste al nuevo set point elevado, y recordemos que los tratamientos, pues por eso están indicados algunos medicamentos que ustedes ya saben, y los estilos de vida que no vamos a profundizar en este momento. Muy bien, continuemos. Solamente para recordarles algo de la presión arterial media y la presión diferencial, no me voy a detener en esta diapositiva mucho. Recordemos que la presión arterial media baja puede estar relacionada con hipoperfusión orgánica o con shock, y eso se da para calcular la resistencia vascular sistémica. Y algo de presión diferencial o presión de pulso. Recuerde que cuando está por encima de 60 milímetros de mercurio, pensemos en pacientes relacionados con arteriosclerosis o con insuficiencia aórtica o con tirotoxicosis. Y cuando esa presión diferencial o presión de pulso está por debajo de 25, pensemos en taponamiento cardíaco, en estenosis aórtica severa o en shock cardiogénico. ¿Para qué me sirve? Es útil como indicador de compliance aórtica y función ventricular. Sigamos. Muy bien. Esa era la primera parte para recordarles algunos de los mecanismos como controlamos la presión arterial. Ahora hablemos un poquitico ya para terminar del control nervioso de la circulación. Ahora salgámonos un poco del corazón y de la presión y metámonos en el control nervioso de la circulación para recordar algunas cosas nomás. Vamos a tocar rápidamente otra vez vasoreceptores, pero muy, muy rápido. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Recordemos este esquema, me parece también muy interesante. Recordemos que están implicados en esa anatomía del control nervioso simpático del hipotálamo, ¿cierto?
la médula oblonga, la médula espinal y los ganglios simpáticos de alguna manera están interrelacionados. Entonces, recuerde que la médula oblonga es lo mismo que el bulbo raquídeo. ¿Por qué el hipotálamo? Porque él es el centro motor allá arriba, el centro integrador superior, que recibe señales desde la corteza, del sistema límbico, y lo que hace es que controla esa respuesta vasomotora general. Ya hablamos de la médula oblonga, ¿cierto? A partir de los que tenemos allá las áreas vasomotoras del simpático y el parasimpático. Recuerde que allá es donde llega, allá el bulbo, es donde llegan las aferencias baroreceptoras. ¿Por qué la médula? Recordemos que neuronas preganglionares simpáticas ubicadas entre T1 y L2 son las salidas hacia ganglios simpáticos paravertebrales, cuando necesitamos que el simpático funcione. Y ganglios simpáticos, pues como los acabamos de decir, recordemos que las neuronas postganglionares están relacionadas con sinapsis, algunas con acetilcolina y nicotina, y liberación de noradrenalina en el órgano efector en el postsináptico. Para recordar entonces, receptores del simpático, la noradrenalina, sus receptores son alfa y están más relacionados con vasoconstricción, beta 1, con aumento de frecuencia cardíaca y contractilidad. Todo lo contrario del parasimpático, su principal neurotransmisor es acetilcolina, receptores muscarénicos y están relacionados con bradicardia y vasodilatación, que no es tan importante. Siguiente, por favor. Este cuadrito, no sé si ustedes lo recuerdan, alguna vez lo vimos en clase, simplemente para que recordemos algunas cosas, no me voy a detener en este cuadro, tampoco ustedes lo conocen muy bien, pero no olviden nunca, por ejemplo, el tromboxano A2, ¿no? Y el tromboxano A2, compárenlo siempre con otro tipo de prostaglandinas como la I2, mientras que la prostaglandina I2 es un potente vasodilatador, el tromboxano A2 es un vasoconstrictor, pero recordemos algo también de la prostaglandina I2 que es producida por el endotelio y tiene efectos antiagregantes plaquetarios. El vasoconstrictor es producido por plaquetas, es procoagulante, ¿vale? ¿Listo? ¿Vamos? Algunos centros vulvares que ya vimos, pero volvámoslos a repetir, el área vasoconstrictoria, vasodilatadora, el área sensorial del núcleo del tracto solitario. Recordemos que aquí en esta área vasomotora centrovulvar es la que vimos ahorita, que es la que tiene relación con el simpático y el parasimpático cuando los vasoreceptores nos activan. Entonces, dependiendo, si la presión está alta, pues vamos a activar el área vasodilatadora e inhibir la vasoconstrictora, y al contrario, pues si la presión está baja. Vamos. Muy bien, esto ya lo vimos. Simple y llanamente para recordar, esa respuesta refleja a partir del estiramiento de vasoreceptores y cómo actúan. Entonces recordemos que depende. Otra vez, aquí vemos un ejemplo clásico de la presión está alta, pues el que aparece el parasimpático a través de bradicardia y contractilidad. Recordemos el nervio vago, no lo olviden. Y el simpático estará inhibido. Y si se inhibe, pues vamos a obtener básicamente esa vasodilatación y la caída de la frecuencia cardíaca. Vamos. Algunos neurotransmisores que no podemos olvidar. Recuerden la doble función que juega neurotransmisores como la noradrenalina, que juega como neurotransmisor y como hormona al mismo tiempo. Como neurotransmisor, liberada en terminales sinápticas postganglionares en vasos, corazón y riñón, y como hormona secretada por la médula suprarrenal. Ese 20% que dice ahí es, recordemos que la médula suprarrenal, su producción es 80-20, 80% de adrenalina y 20% de noradrenalina. ¿Dónde actúa? En receptores alfa 1. Recordemos que la noradrenalina tiene más potencia sobre vasos. Alfa 1, vasoconstrictor. Sobre corazón también, pero allí los receptores cambian de alfa 1 a beta 1, ¿cierto? Y el efecto neto de la noradrenalina es subir la presión arterial, tanto sistólica como diastólica. A veces produce bradicardia, refleja por vasoreceptores intentando compensar. Y la adrenalina o epinefrina, su función es como hormona de la médula suprarrenal. 80% es la secreción, como les dije ahora, liberada en respuesta a estrés, a hipoglicemia, a ejercicio. Y sus receptores también son alfa y beta 2 en bronquios, alfa 1 en vasos y beta 1 en corazón. En vasos sanguíneos, vasoconstricción por alfa 1, y en piel y vísceras, vasodilatación por beta 2 en músculo y corazón, aumentando frecuencia cardíaca y gasto cardíaco por beta 1, y el efecto
neto de la adrenalina es aumento de presión arterial sistólica, variable en la diastólica. Vamos. Un ejercicio aquí rapidito, no me voy a demorar mucho, pero para que lo recordemos. Por ejemplo, tengo un paciente con un choque hemorrágico y cómo es la respuesta compensadora, no lo olviden. Entonces, tengo un paciente, una mujer de 34 años con trauma de tráfico, pérdida estimada de más de 1,5 litros de sangre, que nos llega al servicio de urgencias con una presión de 85-60, con una frecuencia cardíaca de más de 120, con piel fría y pálida, sudorosa y alerta pero ansiosa en su estado de conciencia. ¿Qué fue lo que le sucedió a esta paciente? Miren los mecanismos compensadores nerviosos de lo que hemos hablado en la clase, en la charla de hoy. Esa pérdida de volemia por esa pérdida de sangre disminuye el gasto cardíaco, que disminuye la presión arterial, inmediatamente como reacciona el cuerpo. Entonces, recuerde que en este caso hay una disminución de estiramiento de vasoreceptores que están inactivos, aumentan la actividad simpática vulvar en la medida en que se estimulen, aumentando la noradrenalina produciendo vasoconstricción, de ahí la piel fría y pálida, por redistribución de flujo, aumenta la adrenalina supernal, aumentando la frecuencia cardíaca y por eso la taquicardia, por eso el más de 120. Esa taquicardia es compensadora, recuérdenlo. Aumento de renina, aumento de angiotensina con vasoconstricción más sed, aumento de la ADH por retención de agua renal. Todos estos mecanismos que intentan hacer, mantener la perfusión cerebral y coronaria. Acuérdense que la redistribución de flujo lo que hace es salvar lo que tenemos que salvar primero, corazón, cerebro. Entonces recordemos que ese control nervioso autónomo es la primera línea de defensa ante la caída de la presión arterial y que sin esta respuesta el paciente entraría en shock irreversible en minutos. Por eso nos da tiempo algunas veces de poder actuar y poder actuar, tener algún mecanismo de poder revertir ese shock en este paciente. Vamos. Y recordemos rápidamente el síndrome, el síncope vasovagal. Tengo un hombre de 22 años sin antecedentes, con síncope breve en extracción dental, prodromos, el paciente comenzó a tener náuseas, visión borrosa y sudoración. Ahorita nos llega a urgencias con 78-50. Durante el episodio, la frecuencia cardíaca, mire la diferencia, la frecuencia cardíaca está en 42, tiene una bradicardia marcada, y con recuperación espontánea en decúbito supino a los 2 minutos. ¿Qué pasó aquí? El reflejo de Bessel-Harris. El disparador fue el estrés emocional en el odontólogo, el dolor, que hace una activación simpática inicial, pero a un aumento de la contractilidad cardíaca con ventrículo poco lleno por la bipedestación. Entonces los mecanorreceptores ventriculares, fibras tipo C que son lentas, mandan la información a través del nervio vago, activación paradójica del parasimpático con bradicardia y vasodilatación, que tumba el gasto cardíaco, que tumba la resistencia periférica, que hace que se caiga la presión arterial en este paciente, produce una hipoperfusión cerebral que es lo que le hace producir la pérdida de conciencia. Tratamiento agudo, levantarle las piernas, posición de Trendelenburg, lógicamente, aumentar el retorno, para aumentar el retorno venoso, activar varios receptores y la recuperación del paciente. Acuérdense que algunos de esos pacientes terminan siendo mucho más graves, en este caso del síncope vasovagal. Siguiente, por favor. Y por último, hablemos un poquitico del feocromocitoma, un ejemplo claro, mujer de 38 años, hipertensa, resistencia a tratamiento con crisis hipertensivas episódicas, presión arterial hasta de 220-130, que le consulta a usted por cefalea, palpitaciones, sudoración profusa en episodios, y a la imagen una masa suprarrenal derecha de 3 centímetros en la TAC y metanefrinas en orinas de 24 horas muy elevadas, pues es un tumor de células cromáfines de la médula suprarrenal con secreciones episódicas masivas de catecolaminas, tanto noradrenalina como adrenalina. Esto hace que se aumente la estimulación de los receptores alfa 1 que producen intensa vasoconstricción que elevan la presión arterial severa, y asimismo la adrenalina con estimulación beta 1 que producen la taquicardia, el aumento del gasto cardíaco, vasoreceptores que están desbordados y que no pueden compensar por más que lo intenten. Y el diagnóstico ya lo hicimos por las imágenes y el examen de laboratorio, y el tratamiento pues ya ustedes lo conocen mejor que yo. ¿Listo? Siguiente, por favor. Aquí tenemos la integración de los dos. Aquí tenemos el control a corto plazo, ya lo vimos, a mediano plazo, a largo plazo, no lo olvidemos, y los casos clínicos que analizamos en el caso. Esta es una diapositiva de Recorderis para que no lo olviden. Siguiente, por favor.
Y por último, ¿qué conclusiones podemos sacar de lo que hemos hablado? Que la presión arterial es el producto de multiplicar el gasto cardíaco por la resistencia periférica. Entonces, importante, no lo olviden, no es porque nos tengamos que aprenderlo de memoria, sino porque tenemos que aprender que esa regulación puede ser o por gasto cardíaco o por resistencia periférica, por lo regular por los dos, y que son esenciales para la homeostasis. Que el control nervioso a través de varoreceptores del sistema nervioso autónomo es la respuesta rápida, que el control renal y hormonal opera a largo plazo a través del sistema renina, angiotensina, aldosterona o el de la ADH, que los varoreceptores se ubican en el seno carótido y callado aórtico, son el principal mecanismo de retroalimentación negativo de la presión arterial, y que la comprensión de estos mecanismos explica la fisiopatología de la hipertensión, el shock, síncope vasovagal, tumores como el feomocromocitoma, que nos están diciendo cómo hacerlo. ¿Listos? Solamente para recordarles, esto lo hizo la inteligencia artificial, no lo hice yo, lógicamente, que es un cuadro lo dejo para las charlas y cuando la lean, el equilibrio de la circulación me parece muy bonito. Y la siguiente también es hecha por inteligencia artificial. La siguiente, por favor, para que también lo tengan como resumen. Cuando tengan que verlo rápidamente, recuerden esto, me parece que es un resumen muy interesante que queda ahí en la charla. Creo que esto es todo, les agradezco mucho, muy amables a ustedes por tenerme la paciencia de escucharme. Gracias, doctor. Gracias, Muchas Luz. gracias, doctor, por su charla.